Listo. ¿Qué tal amigos? Soy Lord Levet y bueno, hoy les tengo un nuevo invitado, Yamir Derin, y es un gusto tenerlo. Y él es fan de Jurassic Park y nos va a contar mucho de su trayectoria y todo. Es un youtuber muy popular, entonces mm, siento que vamos a aprender mucho en este nuevo episodio de cronología y sobre YouTube y sobre Jurassic Park y sobre él también. Y bueno, un gusto, Yamir. Bienvenido. No, de aquí al contrario, el gusto es mío y pues te agradezco mucho por la invitación para estar en este espacio. Excelente, excelente. Entonces, bueno. Por lo general, empecemos desde tu infancia. Cuéntanos un poco, más o menos, lo que te sientas cómodo hablarnos de cómo te iniciaste en todo esto de este mundo geek, como Jurassic Park. ¿Era tu favorita, tu película favorita, o tienes otros intereses como superhéroes o cómics o todo? Si nos puedes, digamos, explicar un poco más acerca de ese tema. Bueno, básicamente, así que toda mi vida, o sea, desde que tengo razón, memoria, conciencia, mi vida ha estado rodeada de dinosaurios porque por algún u otro motivo siempre me han llamado la atención, desde ver documentales que pasaban, me acuerdo mucho que era en ese entonces Discovery Channel, Claro. que obviamente actualmente pues no hay plataformas digitales ni YouTube de tiempo, ¿no? En la tele, o comprabas tus DVDs o hasta VHS. Entonces, pues, como pasa con muchos niños que les termina gustando los dinosaurios, alguno que otro en específico, eh, pues mi familia empezó a regalarme dinosaurios, ¿no? Juguetes de dinosaurios, libros de dinosaurios. Me acuerdo de monografías donde venían información de los dinos, esqueletos, todo tipo de, ahora sí que de material o de producto de dinosaurios. Aunque lo curioso es que para ese entonces, yo estamos hablando que yo tenía como 3 4 años, aún no conocía Jurassic Park. eh, y de hecho, yo sí tengo un vago recuerdo que en el 2001 cuando salió Jurassic Park 3, me llevaron al cine a verla, mi abuela y mi tía. En ese entonces salía mucho con ellas. Y me llevaron justamente porque me gustaban los dinosaurios, entonces era como de hoy, se estrenó esta película en el cine de dinosaurios, creo que es perfecto para llevar al pequeño. Y ahí fue cuando empecé a conocer la saga como tal, porque obviamente cuando salieron las dos películas anteriores, que fue en el 93 y en el 97, pues yo todavía ni nacía, yo nací en el 98. Entonces ya para el 2001 pues ya me tocó esta película. Y también pues, me tocó obviamente que me compraron ya juguetes de esta película, que de hecho todavía los conservo, los que tengo desde hace bastantes años. Claro. Y ahí es como que digamos que empezó mi amor por Jurassic Park, porque obviamente eso desencadenó que me pusieran las otras dos películas y que empezara a conocer un poco más a los personajes, a las especies, la historia, y que me siguiera gustando, porque digo, era un niño, obviamente, pues no me fijaba mucho como en la historia, lo que era importante para mí era dinosaurios en acción y que me compraran pues juguetes de dinosaurios, que eso era lo importante. Y pues ahora sí que desde entonces siempre he tenido pues algún dinosaurio que ya sea que yo me compre o que me regalen en Navidad o cumpleaños, cosas así. Claro, ¿cuál era tu dinosaurio favorito en esa época? Siempre ha sido el Spinosaurus, que es el dino que pueden ver en mi logo, de hecho, por eso está. Claro. Y justamente pues lo conocí por esta película que comentaba. Ahí lo conocí, me enamoré de Jurassic Park esa, de 3. esa, de esa especie y pues mis papás obviamente notaban que me gustaba más ese dinosaurio. Por lo tanto pues pues, comenzaron a regalar figuras de esa especie. Claro, y tú cuando empezaste, tus papás o tus hermanos o, sí, o amigos tenían este interés por los dinosaurios. ¿Cómo así nacen los dinosaurios? Por lo general, yo creo que siempre has estado rodeado de dinosaurios. Como, ¿fue algo que te nació o fue algo que fue principalmente por la película o fue porque tenías algún familiar que le gustaban los dinosaurios y luego te iniciaste en eso? ¿Cómo? Pero me parece interesante todo los dinosaurios. Fíjate que curiosamente yo no tuve ninguna influencia en este aspecto porque, o sea, yo fui el primer niño de la familia, o sea, el primer hijo.
este, el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo. Y a nadie, o sea, a nadie más le gustaban los dinosaurios de mis papás, de mis abuelos, de mis tíos, a nadie. Así que fue pues algo que pues, empezó por mí. Nadie, digamos que nadie me los enseñó o porque le gustaron o descubrí. Este, y es curioso porque a pesar de que ahorita pues ya, ahorita tengo un hermano, tengo primos y eso, a nadie le gustan los dinos. Soy el único de la familia al que le gustan. Y, y eso ya lo he ido yo esparciendo, obviamente, pues ya con mi contenido, ¿no? Pero de ese entonces, pues también tal vez un poco, digamos que compartí este gusto con mis compañeros de la primaria, por ejemplo, que hoy, obviamente también les llegaban a gustar y pues sobre todo pues por la película de Jurassic Park, ¿no? Es como de, hablas de una película de dinosaurio, ¿cuál es la primera que se te viene a la mente? Pues Parque Jurásico seguramente. De todas maneras. Entonces, en sí, se te nació a ti y tú tenías otros intereses, como, porque acá entrevistamos muchas personas rodeadas con esa idea del mundo geek, o en sí eso no era tu interés, siempre ha sido lo tuyo los dinosaurios, y luego, digamos, te metiste un poco más a esta película de Jurassic Park, principalmente por los dinosaurios. Como, También gran parte, bueno, una saga que fue muy importante en mi infancia fue Star Wars. Ahí sí tuve influencia total de mi papá y de mi tío porque ellos siempre han sido fans y de hecho mi papá me heredó sus figuras y todo eso. Pero, y digo, y es curioso vale. porque antes de tener el canal que ahorita te, pero pues al final sabemos que terminó ganando el amor a los dinosaurios ante todo. Ya, entonces, digamos, desde que creciste, podríamos decir, tu papá y tu tío eran, entre comillas, geeks que tenían como que figuras de Star Wars, todo, y tú te empezaste ahí y luego descubriste los dinosaurios también en esa época, como que veías las películas con tus papás, por ejemplo, de Star Wars. Sí, de hecho lo que es totalmente correcto y digo algo que, bueno, no sé si puedo decirte que no fue tan, pues no tuve tanto la fortuna, es que como te digo, o sea, la película que a mí me tocó fue Jurassic Park 3 en el 2001 y no tuvimos otra película hasta el 2015. Hubo un buen ratote, 14 años y que tuviéramos una película de esta saga, mientras que por ejemplo de Star Wars tuvimos pues diferentes películas, diferentes productos, series y todo. Hacen Y, tele, y pues claro. digamos que fue pues un poco lamentable que digo, que me tocara vivir solamente ese aspecto. Digo, a mí me hubiera encantado pues poder tener de infancia las otras películas anteriores como le ha pasado a muchas amistades que tengo o conocidos. Pero sí, o sea, lamentablemente en cuanto pasó de moda Jurassic Park, pues obviamente fue como de volver a dinosaurios normales, ¿no? Claro, lo entiendo, porque Star Wars tenías toda la trilogía que salió de la precuela y Exacto. parte de los clones, también la serie de televisión y tenías Venganza de los Sith. Entonces todo se fue dando como que me parece que cada 2, 3 años sacaban una nueva película, pero siempre tenían otros productos. En cambio, Jurassic Park fue un poco abandonada, ¿no? Entre comillas. ¿No? Hubo la película, pero de ahí me parece que sacaron otras en DVDs como más pequeñas o ciertas secuelas relacionadas. Me da la impresión, tú debes saber más de qué contenido sacaron, pero sintió que no era parte de la cultura mainstream, lo que llaman como que popular, sino era más algo pequeño. Y de ahí como que ya recién ahora, me parece que la última película con Chris Pratt se llama Jurassic World, ¿no? Sí, Que, es la trilogía de Jurassic World. que ahí es ya cuando explota y se hace popular, muy popular de nuevo. Exactamente. Las secuelas y todo eso. Entonces, durante ese tiempo que no había material, ¿qué es lo que hacías? Como compraste las películas antiguas en DVD, como te empezó viste documentales en el History Channel, como que hablaban de las películas, de los dinosaurios en general, o viste otros, digamos, otros contenidos sobre dinosaurios, o pues, si nos puedes contar un poco más de... Ah, sí, claro, o sea, obviamente, aunque no hubiera Jurassic Park, porque obviamente allá, al ya no salir ninguna película o algo, pues los juguetes se desaparecieron un buen rato de las tiendas y de las jugueterías. Yo cada año, siempre en Navidad pedía algo de dinosaurios, o siempre me llevaban algo de dinosaurios.
Ahora sí que, pues recuerdo muy bien que, digo, Jurassic Park 3 es la primera película que vi, también es mi película favorita y me acuerdo que yo siempre estaba muy al pendiente de cuando la pasaban en la televisión, siempre, porque era la película que más me gustaba, era la película que quería tener, pero que pues digo, era solo un niño, no, digo, no sé, no podía comprar en ese entonces y no sé exactamente por qué no me la daban mis papás, a lo mejor no había la posibilidad, pero yo siempre estaba muy al pendiente de cuando la pasaban en la televisión y me acuerdo que siempre pedía permiso porque siempre la pasaban como a las 8 o 9 de la noche y pues era un niño, entonces como ya sabes, te tienes que dormir temprano, pero pedía permiso para desvelarme. Pues, oye, ¿puedo ver la película y me duermo en cuanto acabe? Y obviamente empecé también a consumir, pues como te digo, libros de dinosaurios que me compraban y me regalaban y acompañado con los juguetes. Y de hecho, durante esa época, pues se empezó como a expandir un poco mi gusto, porque no era solamente ese dinosaurio, sino yo también empezaba a interesarme por criaturas prehistóricas, como los tigres de dientes de sable, los mamuts, todo ese ámbito, o pues reptiles marinos, como hablando de mosasaurus, Leopleurón, Plesiosaurus. Entonces me empecé como que pues a mojar un poco más, así que pues por gusto, por interés, por curiosidad, como un niño y empecé a conocer más todo ese mundo y conocer otros animales prehistóricos que no eran dinosaurios. Pero, entonces, ¿a ti tu interés siempre han sido los animales en general o básicamente los animales prehistóricos? Animales, básicamente, siempre me han gustado todos los animales, siempre me ha gustado tener mascotas, toda mi vida he tenido mascotas, no ha habido un solo tiempo de todo lo que llevo viviendo que no tuviera un animalito en algún año. De hecho, de hecho, ahorita que comentas esto, me acuerdo mucho que a partir de este gusto de los dinosaurios, mi papá optó por regalarme iguanas de mascota. Oh, wow, qué padre que lo haya hecho. Y pues de algún modo también me empezó a gustar Godzilla. Entonces, también empezaban a comprarme juguetes de Godzilla. Y pues como que digamos, este conjunto, pues empezó a hacer que me gustara pues bastante todo este aspecto, digo, no solo de animales prehistóricos, en general, pues de cualquier ser vivo. Y de siempre tener el interés y el gusto de tener alguna mascota y de cuidarlo. Y digo, sobre todo si se trataban de reptiles, pues era mejor, porque para mí era como tener pues, un dinosaurio en casa, ¿no? Claro, claro. Qué padre eso que hayan hecho tus papás. Porque yo creí que ibas a decir, me compraron un perro o algo así, pero una iguana es aún mucho más cool. ¿Y qué tipo de iguana? Pero hay muchas, si nos puedes contar un poquito más de... Pues era la clásica iguana verde. Ahora sí que pues, creo que es la más común. Me acuerdo que eran tres, tenía tres en su terrario. Y me causaba mucha curiosidad porque obviamente necesitan tener calor, una fuente de calor. Y pues eso a mí me llamaba la atención porque era como de, ¿por qué no son como nosotros? ¿O por qué necesitan eso? ¿Y qué les pasa si no lo tienen? ¿No? Y me gustaba siempre estarlas mirando, porque era justamente ese sentido de curiosidad, de saber, de entender y de verlas, ¿no? Es como de, vaya, es como que tan mágico, me pregunto, o sea, y yo empecé a hacer mis teorías y así eran los dinosaurios también, necesitaban pues tener siempre alguna fuente de calor, o no todos, o digamos que empezó a abrirse más mi sentido pues de duda o de investigación. Entendieron. Lo tuyo ha sido más, tú dirías que te considerarías más un fan de los animales, de los dinosaurios, que más que este mundo geek como Star Wars, como que, o otras series geek de Marvel o lo que fuera, o sientes que te gusta ambos por igual y... Pues mira, mis tops, o sea, siempre mis dos grandes fanatismos, pues fueron Star Wars y dinosaurios. O sea, obviamente, pues a mí me tocaron películas de Marvel, digo, durante esa época, pues me tocó la trilogía de Tobey Maguire de Spider-Man, las adaptaciones de X-Men de Fox, Los Cuatro Fantásticos, o también me tocó el Batman de Christian Bale, y me Claro. gustaban, digo, el Hombre Araña me llegó a tener una gran influencia en mí y un gran gusto, pero siempre fue como de, ok, mis dos sagas son Star Wars y dinosaurios. Y esas son de las cosas que en juguetes, ¿no? Como todo niño es como de, quiero este o quiero este y este que va a salir y como enseñar
tus amigos, ¿no? Es como de, ah, mira, me trajeron esto de, pues en Navidad, ¿no? O los Reyes Magos, a ti que te trajeron. Y de hecho sí me acuerdo que yo siempre tenía, bueno, mis amigos en la primera teníamos siempre la costumbre de que cada año que era Navidad llevábamos nuestros juguetes a la escuela ya que regresábamos de vacaciones, los que nos regalaban. Y sí, hubo muchas veces que pues Star Wars amaneció bajo mi árbol y me tocaba llevar pues todos mis juguetes de ese entonces junto con dinosaurios. Eran como que siempre las dos sagas que también siempre estaban presentes en cada fecha de regalos. Claro, excelente. Excelente. ¿Y qué pasó con, eh, o sea, eh, Godzilla? Porque la acabas de mencionar, me da mucho interés. Como te metiste a este mundo de como los monstruos japoneses, así como Los Godzilla, o no Kaijus. mucho. Fíjate que el primer Godzilla que conocí fue el de 1998, que muchos ahora solamente llaman Zilla, que Claro, fue sí, la sí, primera adaptación en cine por parte de Estados Unidos. exacto. Y yo me recuerdo mucho que uno de hecho era mi mejor amigo en ese entonces, o sea, yo tenía como 7 años, 7, 8 años, y mi mejor amigo se llamaba Sebastián, vivía en el mismo edificio que yo. Él también era muy fan del Godzilla del 98 y por él fue que conocí ese Godzilla, porque él tenía varios juguetes y pues a mí me comenzó a llamar la atención cuando iba a jugar a su casa y era como de, oh, yo también quiero tener esos juguetes. Fue un tanto, digo, durante todo ese tiempo no pude tener nada de Godzilla porque pues digamos que no estaba de moda, ¿no? O sea, no había ningún producto o algo que hiciera que se pusiera otra vez de moda el nombre de Godzilla. No, no era como que algo que fueras a la juguetería y lo pudieras encontrar de momento. Tenías que buscar Claro, otros medios o otros lugares para poder conseguir algo, pero pues entonces solo era un niño yo y mis padres pues como que no sé si no tenían el conocimiento de que se puede conseguir por otros lados. claro, como por internet, así, algo así. Sí, Te entiendo. Entonces, Godzilla era algo más como que lo llaman kaiju, ahí está, los monstruos gigantes. Japón, como que esos kaijus, como eran algo más remoto, ¿no? No se conocía tanto. Yo siento que Jurassic Park, como es más estadounidense, quizás se conoce mucho más y siempre están. Es una franquicia, ¿no? Pero Godzilla es una franquicia japonesa que ha tenido adaptaciones, pero es más japonesa, yo creo. sí, y de hecho pues ahorita está como que más fuerte que nunca por justamente el mundo de las adaptaciones, porque obviamente antes solo tenemos las adaptaciones de Toho, que pues solamente llegué a ver en su momento Godzilla 2000 en la televisión. Pero de ahí en fuera no conocí más, pasaban ningunas otras. Ya hasta en el 2014 tuvimos pues este principio del Monsterverse por parte de Claro, Warner y sí, sí. Legendary, Funciona. que obviamente ese también fue un golpe pues fuerte para mí que también de algún modo influyó en que terminara haciendo todo esto, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, vamos a hablar del Monsterverse pronto, pero ahora para volver, ya mira, entonces, ¿cómo pasó la primaria? Entonces ya, tus papás te apoyaban mucho con el tema de Star Wars, con el tema de dinosaurios, con las iguanas, ¿y qué ocurrió cuando ya a la primaria? Me dices que tenías muchos amigos que empezaron también estaban muy metidos en ese dinosaurio, me parece muy interesante. ¿Cómo así sucedió y todo? Pues cuando salí de la primaria obviamente no fue un proceso un tanto difícil porque mis papás se estaban separando Oye, y, y pues ahí hubo algunas situaciones eh, pues algo complicadas, pero aún así yo seguía pues de algún modo recibiendo pues juguetes, ¿no? Cada Navidad. Te digo, o sea, siempre era como que nunca iba a faltar algo de Star Wars ni algo de dinosaurios. Era lo que sí o sí siempre iba a haber, pero en el momento en el que, digo, la secundaria es la etapa en la que menos me ha gustado claro, personalmente. claro. No, no, digo la primaria. Empecemos con la primaria y luego la secundaria. Pero como entonces tú entraste a la escuela, a la primaria, y ahí es donde todos eran fans de Jurassic Park, ¿o cómo pasó esa historia? No, no todos, digo, obviamente algún que otro amigo le gustaba, Claro, o sea, ninguno era fan como tal, o sea, como que dijeras, oh, es que pues, tiene un buen de dinosaurios o quiere tener dinosaurios o espera una nueva película, nada más como lo normal, ¿no? Es como, y conociendo las especies, pues comunes, o sea, Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Velociraptor y Brachiosaurus,
O sea, realmente todos mis amigos eran más allegados a Star Wars. Si les preguntabas algo de Star Wars, ahí sí, o sea, tenían un conocimiento increíble del que yo aprendí mucho de ellos. Ujú. Eh, y de hecho, es curioso porque ahora me doy cuenta que realmente nunca tuve un amigo, o sea, en ese momento, nunca tuve un amigo con el que pudiera compartir tanto los dinosaurios. Lo más cercano era mi vecino que te digo que se llama Sebastián, pero a él le gustaba Godzilla. No era tanto su interés los dinosaurios. Eso fue como que lo más cercano. Y en primaria, como que, qué padre que tengas una escuela que haya mucha gente interesada en lo geek. Como fue, había también esta, como que debido a tu interés en los dinosaurios, ¿tenías interés en el dibujo o algo así? O biología o arqueología, por ejemplo. Ah, O, sí, siempre me ha gustado dibujar, siempre, o sea, de hecho, toda la primaria me la pasaba dibujando siempre en las hojas de hasta atrás de los cuadernos. Todavía conservo todos esos dibujos y, o sea, lo curioso es que por regular dibujaba Star Wars y Godzilla y algún que otro dino. eh, pero obviamente, o sea, desde que yo estaba en la primaria quería ser paleontólogo. Era como o sea, de grande quiero ah, dedicarme a esto, quiero ser paleontólogo, ¿no? Obviamente se lo llegué a comentar a mis padres, pero no estaban como que muy de acuerdo o decían que pues eso no se podía aquí en México, en mi país, no, que era muy difícil. claro, claro. Sí, si nos puedes contar a la gente que no está tan más familiarizado con paleontología, solo un poco de qué es en sí para... Ah, pues obviamente la paleontología es la ciencia que estudia los restos de seres vivos, hablando desde fósiles, que es obviamente pues la más clara evidencia de vida y entender, o sea, la paleontología es curioso porque tiene como que varias disciplinas, o sea, tiene como geología o biología, porque obviamente tienes que tener conocimientos de la tierra, del suelo en el que pues vas a ir a investigar o a escarbar, ¿no? Y saber, por ejemplo, o sea, lo poquito que sé es, tengo entendido que obviamente mientras un dinosaurio esté más profundo en la tierra, eso implica que tiene más tiempo. Y también los tipos de fosilización y obviamente entender y estudiar, o sea, cómo se movían a partir de las huellas, realizar una especie de, cómo se diría? Ah, o sea, hacer una reconstrucción justamente de cómo se movían, de cuál era pues, su masa, porque obviamente solamente tenemos el conocimiento de sus esqueletos, ¿no? O sea, reconstruir las especies. Eso me gusta bastante, Sí, son cómo tienen muy que chido. reconstruir un animal. O sea, por ejemplo, el Spinosaurus, sé que, o sea, es muy curioso porque esta especie ha tenido una inmensa cantidad de modificaciones desde que se descubrió hasta actualmente. O sea, recién se descubrió, pues se reconstruyó con un cráneo, digamos, pues totalmente pequeño, o sea, no con su peculiar forma alargada o su boca como de cocodrilo. Fue hasta en algunos descubrimientos después que se fue completando la construcción y de hecho, pues apenas recientemente, o sea, no tiene mucho, que se descubrió que su cola era como la de un ajolote, que le servía para impulsarse y se hicieron modificaciones a su cabeza y digamos, a toda su construcción. Y es curioso porque, o sea, eso es algo que siempre se va a estar como que modificando y actualizando con todo lo que se vaya descubriendo. Es algo que digamos que siempre tienes que estar al pendiente y al tanto. Y obviamente cuando yo era niño, pues yo no sabía esto. O sea, yo solo creía que los paleontólogos pues se dedicaban a descubrir dinosaurios y ya, pero no sabía que tenían que tener todo este proceso o toda esta investigación y estos conocimientos para poder hacer reconstrucciones y teorías o cuestiones así, ¿no? Porque también pues se ven muchos factores a la hora pues, de ver un dinosaurio y también como para diferenciarlo de otro, porque pues, hay grupos de dinosaurios, digo, tenemos los espinosáuridos, donde tenemos al Spinosaurus, Suquimimus, Baryonyx, entre otros más, y todos comparten que tienen su cráneo alargado. De ahí habría que justamente saber diferenciar como uno del otro, este, o por ejemplo, conocer a tópsidos,
o con los reptiles marinos, o todo eso se me hacía como que bastante curioso, aunque pues como te digo, lamentablemente me mencionaban que eso no se podía hacer tan fácilmente aquí en México, o al menos Claro. eso me decían mis padres. Entonces tuve que optar por querer estudiar medicina, pero cosa que tampoco hice, lo cual también es curioso. Me parece increíble esa carrera de paleontología, porque tú dices, es como que la actualización, como que cada vez tienes que actualizar cómo se veían los dinosaurios. Y me parece emocionante. Y bueno, y al final, ¿qué decidiste estudiar? Es periodismo. Ok, ok. Justo como otro de nuestros invitados. Y, y bueno, continuemos, continuemos. Entonces, estás en la primaria y algunos de tus amigos tenían interés en Star Wars. Luego tu vecino Sebastián era el que tenía interés en Godzilla. Y tú como seguías siendo fan de los dinosaurios. Y ahí empezaste a dibujar un poco más y te metiste un poco más a lo de los dibujos y tenías aspiraciones de ser paleontólogo, pero tus papás decían que no estaban tan seguros de esa opción. Y bueno, en sí, eso fue la primaria, tú dirías. O falta Básicamente. alguna película o algo muy importante que no estamos cubriendo. Pues solamente falta mencionar dos cosas. Obviamente la película de Disney Dinosaurio me tocó también. Y obviamente también tuve y todavía tengo varias figuras de esa película. Gracias a esa película conocí al Carnotaurus. Y también tengo que mencionar que de pequeño, digo, no los terminé, pero por mi tío conocí los videojuegos de Dino Crisis, de parte de Capcom, que pues Ah, también son como un ah, clásico, ¿no? Si es de niños tienes que jugar eso, sí. sí, sí, lo acabo de ver, Capcom. Cuéntanos un poco del juego. Parece que Bueno, tienes la que verdad, o sea, como sobrevivir digo, a los dinosaurios. nunca lo he podido terminar. Digo, actualmente mi meta es poderlo conseguir, o sea, conseguir una copia original para poder disfrutarlo, pero solamente lo jugué cuando era niño. Y digo, lo único que sé es que tenemos la protagonista, creo que se llamaba Regina, Ujú. una chica, con su cabello pelirrojo y corto, que obviamente era pues un ícono muy reconocido en ese entonces justamente por eso, y estabas como en una isla repleta de dinosaurios que lamentablemente, pues digo, no recuerdo mucho de la trama ni de lo que se tenía que Pero, hacer, pero sí pero me acuerdo tenías que que como que atacar a los dinosaurios porque ellos están tratando de atacarte, ¿no? así digo, el juego era prácticamente pues como un Resident Evil, pero con dinosaurios, porque tenía el mismo tipo de cámara, la misma jugabilidad y todo eso, pero ese juego me daba miedo de niño porque los velociraptores, no sé, personalmente, desde que era pequeño me daban temor por las películas de Jurassic Park y en ese juego todavía sí hizo que me dieran aún más temor. Claro, es un juego de horror, lo acabo de ver, y entonces como que están tratando de comer al personaje, básicamente, al jugador, los dinosaurios. Obviamente su objetivo pues es matarte. Y de Claro, hecho, o sea, algo que a mí me impactó mucho, este, es que creo que es en el Dino Crisis 2 tenemos la aparición del Giganotosaurus. Ya sabes, ese gran depredador que vimos de hecho apenas en las películas de Jurassic. Y hay una parte en la que te enfrentas contra él y como que a mí me daba algún cierto temor y cosa, pues obviamente estar frente a un dinosaurio tan grande como el Giganotosaurus o el enfrentamiento que era contra este dinosaurio. Y eso obviamente pues me daba cierto nivel de escalofríos porque al mismo tiempo, de algún modo raro, pues me gustaba. claro, es una fascinación y un miedo a la misma vez. Yo también siento eso cuando veo como que a un Godzilla, así como que es increíble, pero a la vez es como a cualquiera le da un poco de pánico, porque se ve peligroso. En cualquier momento el dinosaurio puede, o como un dragón te puede atacar, ¿no? O tratar de matarte. ¿Sí?
Bueno, entonces ya vi, y muy buena referencia en Dino Crisis porque nos ayuda a ver que siempre estabas muy enfocado en los dinosaurios. Y luego nos contaste en la secundaria, ya dejaste un poco eso de los dinosaurios, ¿no? ¿Por qué sería? ¿Qué ocurrió en sí en tu colegio, en tu secundaria? Como que la gente decía, algunos invitados nos contaron que ya como que dejaron eso de los geek para hacer deporte, por ejemplo. ¿Te pasó algo parecido o cómo, qué es lo que pasó? En mi caso fue porque, pues no sé, me imagino que a varios les ha pasado que llega como que un momento, en mi caso fue la secundaria, en el que como que todo el mundo te dice que ya tienes que crecer, que tienes que madurar, que, o sea, que ya no puedes como que seguir teniendo juguetes, tienes que dejar eso Claro, de lado, y porque estás creciendo, pues te estás convirtiendo en un adolescente. Entonces, pues prácticamente todo eso influyó en el que dejaron pues un tiempo de lado eso, además porque obviamente mis padres pues ya no me compraban nada de ese tipo, ¿no? Obviamente pues ya eran como regalos pues más, no sé, podemos decir entre comillas maduros, que ya solo daban ropa o un celular o cuestiones así, ya no era como que juguetes y, y porque obviamente pues yo no tenía el dinero como para ir a comprar mis propios juguetes, ¿no? Y además porque te digo que, pues, lamentablemente Jurassic Park estuvo ausente un largo tiempo, entonces no podías encontrarlos, pues, en las jugueterías, habría que buscar en otros lados y yo no tenía el conocimiento de dónde. O sea, ahorita te puedo decir que puedes buscar, pues, en eBay, en Mercado Libre, en claro. Amazon, te puedes ir a tianguis o a otros lugares para ir de cacería y conseguir, pues, dinosaurios que han salido hace mucho tiempo actualmente, pero en ese entonces sí, sí puedo decir que ese fue mi momento como que más ausente, no solo de dinosaurios, sino en general de todo este aspecto de Star Wars, de superhéroes y todas esas Mundo cuestiones, geek, creo que lo por llaman. esto mismo. Sí, también dejaste de jugar videojuegos o no, no tanto así, como que aún jugabas Ah, con tus amigos. eso sí siguió presente, de hecho va todavía más, porque pues era como que era como la moda, ¿no? En ese entonces estaba el Xbox 360 y la PlayStation 3, yo tenía el Xbox, entonces era como que tus amigos también tenían y como que se ponían de acuerdo como para ir a jugar a la casa del otro o empezar a jugar en línea o hasta llevar la consola a la secundaria. Pero sí, lamentablemente creo que también durante todo ese tiempo hubo una gran ausencia en la que no hubo videojuegos realmente pues buenos o populares de dinosaurios. Claro, claro, pero tú aún jugabas videojuegos, también estuviste un poco ausente de eso, no, no me quedó claro eso. Ándale, en mi mundo de los videojuegos sí estuve muy adentro. Oh, De claro. hecho, en ese entonces comencé pues un poco más bueno, con mi interés de empezar a generar contenido y de crear videos con base en videojuegos. Claro, entiendo. Entonces, ahí fue donde tú te metiste a YouTube, ¿fue en la secundaria o eso ya fue mucho después para... No, desde la primaria. ¡Hala! Oh, oh. ¿Cómo? Sí, Entonces, cuéntanos, bueno, sí, y si ya hablas del tema, tenemos que hablarlo. Entonces, ¿cómo así empezaste con esto de creador de contenido? Y no te preocupes, cuando se acabe el tiempo te vuelvo a mandar el link para continuar, pero eh, ¿cómo, eh, ¿cómo así fue esto de ser creador de contenido? pues todo empezó porque cuando estaba en la primaria, pues estaba comenzando YouTube, o sea, era una plataforma nueva que no era tan conocida, tampoco era como que tan común que todo el mundo estuviera en internet.